queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y estamos tejiendo un bolso juvenil muy simpático, con carita de búho. Comenzamos nuestro video 3. En el anterior nos hemos quedado en la tercera vuelta del círculo, haciendo dos puntos y un aumento. Y vamos a continuar con nuestra siguiente vuelta, así que no te lo pierdas. Vamos a tejer. Completamos la vuelta con 24 puntos. La siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Al final tendremos 32. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Así hasta completar la vuelta. Vuelta 5. Vamos a comenzar aquí con 3 puntos y un aumento. Hacemos el primer punto, marcamos. A continuación hacemos 2, 3, aumento, 1 y 2. Volvemos a repetir 3 puntos, un aumento, así toda la vuelta hasta completarla. Acabaremos teniendo 40 puntos. Vuelta 6. Aquí corresponden 4 puntos y un aumento. Como 4 puntos es un número par, lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos. Vamos a dividir ese segmento de 4 puntos, lo vamos a dividir en 2. Entonces hacemos 2 puntos, hacemos el aumento. Y ahora ya contamos 4 puntos, un aumento 7 veces. 2, 3, 4, aumento. Y esto lo vamos repitiendo toda la vuelta. Como aquí hemos dividido el segmento de los 4 puntos en 2, al final nos quedarán, haríamos el aumento y nos quedarán 2 puntos para hacer que unidos a los 2 primeros completan la secuencia. Y esto lo vamos a hacer para que el círculo no nos vaya dejando una huella. Como podemos ver aquí, en este otro círculo, tenemos aquí una huella que van dejando los aumentos, porque todos los aumentos los vamos haciendo en el mismo sitio, entonces nos va dejando esta huella. Esto es lo que vamos a evitar haciendo los aumentos en la vuelta par. Lo vamos a hacer así, cada vuelta par partiremos por la mitad la cantidad de puntos y entonces estos aumentos no van a coincidir y vamos a evitar que nos deje estas marcas y que el círculo adopte una forma octagonal que no es del todo circular. Vamos aprendiendo, son cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. He completado la vuelta con 48 puntos y ahora la siguiente, el aumento son, los puntos son de 5 puntos y un aumento. Entonces, como el 5 ya no es número par, pues desde el principio vamos a contar 5 puntos y un aumento, y eso lo vamos a repetir 8 veces.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Y eso lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta. 2 y 3, 4, 5, un aumento. Bien, eso lo repetimos toda la vuelta. Cada vuelta que hagamos, nos aseguramos que nuestra base se mantiene plana, o nuestro círculo en este caso. Lo colocamos así y se mantiene plano, que no se nos encoge ni tampoco sale con volantito. Eso significa que todos los aumentos están en el lugar que corresponde, ¿vale? Vuelta 8. Nuestra vuelta 8 van a ser 6 puntos y un aumento. El 6 es número par. Por lo tanto, vamos a dividirlo en 2. Haremos 3 puntos, un aumento y luego sí ya los 6 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, y 3. Hacemos el aumento. Y a partir de aquí ya son 6 puntos, un aumento y lo haremos 7 veces. Y al final, pues vamos a tener 64 puntos. A ver cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago el aumento. Y eso lo vamos repitiendo. Al final aquí, al final de la vuelta, nos van a quedar 3 puntos, que unidos a estos 3 primeros que hemos hecho, ya tenemos la secuencia completa. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Y vamos con nuestra vuelta 9. Aquí vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Como 7 es impar, pues nada, hacemos 7 puntos, un aumento 8 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Y como pueden ver, los aumentos no coinciden todos en el mismo sitio. Por lo tanto, el círculo se mantiene más perfecto y tampoco vamos dejando esas huellas tan marcadas. En la vuelta 10 haríamos 8 puntos y un aumento. Entonces, vamos a hacer 4, 1. 2, 3, 4, aumento. A partir de aquí sí hacemos 8 puntos, un aumento 7 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, aumento. Y esto lo repetimos a toda la vuelta. Y una vez llegamos aquí al final, nos van a quedar 4 puntos después de haber hecho nuestro último aumento. Esos 4 puntos unidos a los 4 del principio completan la secuencia. Al final tendremos 80 puntos. Y seguimos con la vuelta 11. Aquí vamos a hacer 9 puntos y un aumento. He hecho el primero, que ya lo he marcado aquí. Tenemos 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. El siguiente punto, un aumento. Y esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Y al final, pues vamos a tener 88 puntos. Vuelta 12. Aquí vamos a hacer 10 puntos, un aumento. Por lo tanto, como 10 es número par, empezamos haciendo 5 puntos. Tengo aquí 1. Hacemos 2, 3, 4, 5. Hacemos un aumento. A partir de aquí, 10 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aumento. Esto lo repetimos 7 veces. Al final de la vuelta, pues aquí a este lado nos quedarán 5 puntos antes de, o sea, haremos el último aumento y luego tendremos 5 puntos que unidos a estos 5 ya nos completan el segmento, ¿sí? Y acabaríamos teniendo 96 puntos. La idea es ir tejiendo hasta que este círculo tenga la misma medida del bolso, porque esta es la tapita que viene aquí. Entonces lo que nos interesa es llegar hasta los dos extremos para que la tapa cubra toda la parte del borde del bolso. Bien, seguimos un poquito más. Vuelta 13. Tenemos 11 puntos, un aumento y acabaríamos teniendo 104 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aumento. Y esto lo vamos a repetir a todo alrededor de la vuelta hasta llegar al final. Vamos con nuestra siguiente vuelta. Es la vuelta 14 con 12 puntos, un aumento. 12 es par, así que vamos a hacer aquí la mitad. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer aquí un aumento. Y ahora ya a partir de aquí sí que contamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacemos un aumento. Y esto lo repetimos 7 veces. De nuevo aquí al final, una vez hayamos hecho nuestro último aumento, nos van a quedar 6 puntos que completan aquí la secuencia. Si en algún momento, cuando están tejiendo, ven que su base, voy a poner la derechita, pero si notan que les sale un volante que se queda, voy a ponerlo yo para que se den cuenta de lo que digo, les sale así un volantito,
pueden intercalar alguna vuelta sin aumentos. Es decir, si haríamos una vuelta de un punto en cada punto sin ponerle los aumentos y luego ya la siguiente vuelta retomaríamos los aumentos que correspondan. Eso es una forma de corregir si vemos que nuestra base está quedando con volante. Vamos con la vuelta 15. Ahora vamos a hacer 13 puntos y un aumento. Hice el primero, ya lo marqué. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, aumento, y así vamos a repetir hasta el final y tendremos 120 puntos. Vuelta 16, sí. Aquí ya son 14 puntos y un aumento. La mitad de 14 son 7. Haremos aquí 7 puntos. Uno que tengo ya en el marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos un aumento. 1 y 2. Y ahora ya tejemos 14 puntos seguidos y haremos el aumento. Cuando lleguemos al final de la vuelta, pues nos quedarán 7 puntos restantes. Aquí, que unidos a estos 7 primeros, pues ya completa la secuencia. Al final tendremos 128 puntos. Vuelta 17. Aquí haremos 15 puntos y un aumento. Llevo 2, 3, 4, hasta 15. 14, 15. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir a todo alrededor de la vuelta. Y al final vamos a tener 136 puntos a todo alrededor. Y vamos con la vuelta 18. Hago el primer punto, lo marco. La vuelta 18, de nuevo tenemos pares, porque ahora son 16 puntos y un aumento. La mitad de 16 son 8. Entonces hacemos aquí 8 puntos, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacemos un aumento. Después de este aumento, ya contaríamos 16 puntos, un aumento, hasta completar la vuelta, que nos quedarían 8 puntos para completarla, que unidos a los 8 primeros nos completan la secuencia. Y acabaremos teniendo 144 puntos. Y yo creo que esto está llegando ya casi a la medida que necesitamos. Vamos a ponerlo así para más o menos tener una idea. Y aquí ya vemos que nos falta muy poquito para llegar aquí a los extremos. Bueno, si lo queremos echar más atrás, cubrimos más. Sí, yo creo que con una vuelta que hagamos más, ya lo tenemos.
Bien, pues esta última vuelta lo que vamos a hacer es hacerla en punto cangrejo. Este primer punto lo vamos a hacer deslizado y ahora vamos a empezar a tejer hacia atrás. La última cadeneta, la más inmediata, esa no la hacemos, nos vamos a la siguiente. Pero no lo estoy haciendo bien. Disculpas. Aquí enganchamos y tejemos. Igual que hemos hecho con el borde del bolso. Nos vamos a la siguiente cadeneta y tejemos. Nos vamos a esta siguiente o anterior, ¿no? Porque como vamos para atrás, pues nos vamos a la anterior. Así. Y vamos tejiendo todo el borde de esta forma, creándole este cordoncito que queda tan mono, ¿eh? Queda muy bonito. Bien, pues yo voy a tejerlo y ahora vuelvo. Y seguimos. Ya he dado toda la vuelta y en este último punto suelto aquí la lazada, engancho en el primer punto que hice y me traigo esta lazadita por aquí, pero bien hecho. Aquí, así. Y ya queda nuestro círculo cerrado. Bien, en mi caso ya queda del tamaño que quiero que tenga. Ya, así ya me queda la tapita, pero si en algún momento les resulta pequeña, pues pueden seguir haciendo algunas vueltas más con los aumentos que correspondan, es decir, nosotros lo hemos dejado en la vuelta 18 con 8 puntos un aumento. Si la base en el caso de ustedes fuera más pequeña, pues, o el bolso, pues que queda pequeño al bolso, ¿vale? Pues seguirían haciendo vueltas. La siguiente sería la vuelta 19 con 17 puntos, la vuelta 20 con 18 puntos y seguiríais haciendo aumentos y vueltas hasta conseguir el tamaño que convenga. Vamos a medirlo para que tengamos una mejor idea. A ver, mi base en este momento ya con la última vuelta dada mide 19 centímetros. Y el borde del bolso de lado a lado mide 18. Pero claro, eso es la medida en el centro. Pero nosotros aquí en el bolso no lo vamos a poner en el centro. Vamos a poner esta parte para atrás. Sino que lo vamos a poner un poquito más arriba del centro. Y con esto pues ya tenemos la tapa del bolso y por detrás quedaría tal que así. Bien, pues ya tenemos las dos partes principales del bolsito. Este círculo, os habréis dado cuenta que he ido cogiendo el punto entero. No recuerdo si lo mencioné al principio cuando empezamos a tejerlo, que bueno,
he ido cogiendo el punto entero, no lo he cogido el medio punto como hemos hecho aquí, que tejíamos la mitad del punto, la parte de atrás, y entonces se nos ha ido quedando aquí estas espiguitas. En cambio aquí lo hemos hecho cogiendo el punto entero y ha quedado liso, ¿eh? En este caso me ha parecido más adecuado que nuestro círculo quede así, más lisito. Y como pueden ver, no se aprecian las huellas de los aumentos y el borde está más circular. Bien, pues lo vamos a dejar aquí de momento. Seguiremos en nuestro próximo vídeo. Vamos a comenzar a trabajar con el asa del bolsito y vamos a aprender un nuevo punto en esa ocasión. Así que no se lo pierdan y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.